Días pasados se llevó a cabo en nuestro país la reunión anual y asamblea de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Dichas jornadas congregaron a cientos de figuras destacadas a nivel político, tanto de la región como también del Paraguay. Al respecto, conversamos con varios referentes que estuvieron presentes para dictar charlas y conversatorios. Tal es el caso de Antonio Garrastazu, director senior de América Latina y del Caribe del Instituto Republicano Internacional de los Estados Unidos, institución que se encarga de la promoción de la democracia. Muy orgulloso de estar aquí en Paraguay. Como había mencionado, he vivido acá, Rojajú, Paraguay, así que muy contento de estar aquí. Bueno, yo soy Antonio Garrastazu y nuestro Instituto Republicano Internacional, nosotros nos enfocamos en promover la democracia alrededor del mundo, a fortalecer la gobernabilidad democrática alrededor de diferentes temas. Trabajamos con partidos políticos, trabajamos con sociedad civil, trabajamos con periodistas, un enfoque más investigativo, ¿no?, para el tema de anticorrupción y la transparencia. Trabajamos muy fuertemente con gobiernos locales, con los parlamentos de la región, para fortalecer esos enlaces con los ciudadanos y fortalecer temas de políticas públicas y la legislación. Trabajamos muchos en temas de elecciones, como observadores internacionales, temas de gobierno abierto, y temas de empoderamiento de la mujer y los jóvenes, entre otros. Por eso es más o menos el rango donde lo estamos enfocando. El gran tema de la asamblea de UPLA y todas estas charlas que se están dando alrededor de la asamblea en sí misma, la elección de autoridades se da en la jornada del sábado, pero son los populismos en América Latina. Entonces, el IRI, ¿cuál es la mirada al respecto? Miremos un poco de México para abajo, qué tenemos a nivel de modelo de populismo, algunos con más énfasis en algunas cuestiones que otros, más extremos que otros. Sí, mira, el tema del populismo nos preocupa mucho en la región. Es un tema de retroceso democrático, creo que de los partidos políticos. Este déficit democrático que hay, que por ejemplo, que no dejan a los jóvenes a poder crecer en los partidos, y entonces no pueden aliar con los ciudadanos. Esto no pasa aquí en Paraguay. Tienes un presidente joven, 44 años, que tengo entendido que cumplirá 45 este mes, y el Partido Colorado, que es bastante impresionante de la estructura que tiene, la democracia que tiene internamente, que pueda salir un Santiago Peña como presidente de la República. Creo que eso es un buen ejemplo que se debe de emular alrededor de la región. Pero efectivamente, el tema del populismo, el retroceso democrático, está ahí. Lo vemos en México, ¿no?, con López Obrador. Lo vimos en las elecciones de Ecuador con los candidatos. El Salvador. Lo estamos viendo en Argentina, un país aquí en el Cono Sur vecino, donde quizás un disruptor bastante fuerte está en la segunda ronda. Vamos a ver qué pasa en unas semanas. Pasó aquí también, ¿no?, en vuestras elecciones, nos salió un candidato, Puyas Cubas, Payo Cubas. Payo Cubas, si tengo entendido. También lo vimos en Colombia con Hernández, lo llamaban el candidato de TikTok, ¿no? Y entonces esos son temas que hay que mirar, porque se nota que la ciudadanía falta que algo no tiene. No ven en sus partidos políticos, sus líderes responsables a sus necesidades. Y por eso suelen salir estos disruptores, como he hablado, y que dicen que pueden resolver todos los problemas, que al fin de cabo no lo pueden hacer. Particularmente veo un presidente Milei con ese mismo problema, porque él quiere destrozar todo el sistema en vez de ver cómo se puede reformar los temas y cómo se puede trabajar uno con el otro. Esos son los problemas de los populistas. Piensan que ellos son los únicos que pueden resolver los problemas. Y no es así. No en la democracia, por lo menos, no es así. Claro. ¿Cuánto hay en esos ejemplos que contaste en América Latina, cuánto hay de una actuación, si querés, para la ciudadanía, una pose, si querés, inclusive casi actoral, muchos de ellos, casi actoral, o cuánto hay de en realidad que los presidentes piensan así realmente? O sea, uno, ¿eso cómo lo mide? ¿Lo mide con sus políticas públicas, más allá de sus discursos, su mirada económica? ¿Cuál es tu mirada al respecto de eso? Sí, mira, yo creo que tiene que ver con cómo los líderes crean, ¿no?, las políticas públicas y cómo pueden impactar
a los ciudadanos. Al final de cabo, los ciudadanos tienen que ser parte de, o sentirse parte de un sistema para que puedan tener ese apoyo, ¿no? Y tienen que ver que el sistema está trabajando para ellos, ¿no? Eso. La democracia es un poco, teóricamente es espectacular, pero ¿cómo puede funcionar la democracia para los ciudadanos? Eso se necesita políticas públicas responsables, instituciones fuertes, ¿no? Un Estado de Derecho que funcione, que está fuertemente aportado por todos los ciudadanos. Entonces, eso es un tema que a fin de cabo es muy importante, y yo creo que los políticos se deben estar preparados con un plan de trabajo cuando lleguen al gobierno. Y muchos, mira, por ejemplo, que pasa mucho en Estados Unidos es este tema de los tanques de pensamientos, ¿no? Que tanto que hay más progresistas, otros más de centro derecha, pero que aportan con ideas, recomendaciones y políticas públicas para X candidato, para que por lo menos lo tengan en cuenta cuando lleguen al gobierno. Y creo que es algo que se puede trabajar aún más y afinar aún más. En ese sentido, el IRI tiene una gran historia, digamos, de trabajando como tanque de pensamiento en los Estados Unidos. Mira, nosotros sí, somos una organización bipartidista, somos una organización que no tanto como tanque de pensamiento, pero sí tenemos, lo que hacemos es implementamos proyectos, ¿no? Para promover la democracia. Justo dentro de nuestro instituto tenemos un centro para el impacto global, que es como un pequeño tanque de pensamiento dentro del IRI que nos ayuda a pensar en los temas que debemos de estar nosotros enfocados. ¿Cuáles son los grandes desafíos, oportunidades? El centro es global, ¿no? El pacto global, pero para nosotros en América Latina. Entonces, con eso nos ayuda a pensar en diseñar programas para fortalecer la democracia. Así que el tema de los tanques de pensamiento es clave, porque claro, no es solamente ir y hacer algo, hay que analizarlo, hay que hacer una mapa de ruta, y con eso hace falta datos. Nosotros como instituto trabajamos 100% con datos para poder crear, ¿no? y diseñar nuestros proyectos alrededor del mundo, definitivamente en América Latina y el Caribe. En ese sentido también hay que un poco preguntarte tu opinión al respecto de lo que viste, mencionaste esto que pasó en esta jornada, en estos días en la UPLA, con la ANR, el Partido Colorado. Paraguay ha tenido también, mencionaste incluso uno de los candidatos que tenía un poco esa mirada, al menos de lo electoral. No vamos a saber todavía claro, si lo iba a implementar o no, pero esa mirada un poco con ese discurso sobre todo una narrativa casi facilista, ¿verdad? O sea, de decir que no, y ustedes son, qué sé yo, la pobreza es por culpa de los otros y yo le voy a solucionar la pobreza, pero nunca cuentan cómo. Tal vez un poco por ahí pasa también un poco el tema de los populistas. Exactamente, y lo que hace falta son la voluntad política es muy importante, ¿no? Y aquí Santiago Peña o otros en la región, en Uruguay, por ejemplo, este liderazgo, ¿no? Que esté al frente de la gente explicando esa transparencia política es muy importante. Es muy importante. Y aún más importante también es tener un equipo detrás de uno que lo pueda asesorar, ¿no? Y con eso hace falta mucho el tema del análisis, la data, para poder decir esto es lo que va a funcionar y decir por qué. No es porque es una gran idea, es eso porque particularmente esta política puede funcionar por A8B. Y eso creo que es el líder, ¿no? Y la persona que que está atrás de él o de ella es un gran desafío, pero es muy importante para la política pública. Este fue Antonio Garrostazu, uno de los principales líderes referentes del IRI que está visitando Paraguay por la Asamblea de UPLA. Uno de los diálogos que mantuvimos durante la reunión anual de la UPLA fue con Andrea Ojeda, actual vicepresidenta de la organización, quien estuvo a cargo de llevar adelante el conversatorio denominado Educación, la base para todo proceso de desarrollo, en compañía del actual ministro de Educación del Paraguay, Luis Ramírez. Además, con ella conversamos del rol de la mujer en la política. Bueno, UPLA es una institución que ya tiene 31 años. El año pasado estuvimos con un aniversario grande en Uruguay. Nunca pensamos que los 31 años iban a ser tan increíbles como lo han sido en Paraguay. Hemos tenido una recepción tremenda, muy emotiva del Partido Colorado. El presidente Horacio Cartes hace un año atrás, el presidente del Partido Colorado hace un año atrás nos dijo que quería hacer UPLA aniversario 31 en Paraguay. En ese tiempo Santi Peña aún era candidato, era precandidato, y nosotros ya
veíamos que podía ser el próximo presidente de la República. Entonces dimos todos los apoyos y de ahí quedó concertado esta reunión entre Paraguay y UPLA. UPLA es una institución que tiene 29 partidos de 21 países, también tenemos socios en Europa como es el PP, también estamos en Portugal y tenemos alianza estratégica con Hans Seidel y con el IRI, el Instituto Republicano de Washington. Aparte tenemos varias áreas en UPLA. Un área son los think tanks, los centros de pensamiento, otra área es la red de mujeres UPLA, otra área es la municipal, tenemos la unidad parlamentaria y todo aquello confluye en que en el año se hacen distintos eventos de cada una de las distintas áreas y hay un evento que es en esta fecha en alguno de los países miembros o en alguno de los partidos anfitriones. En ese sentido, lo que están aportando ustedes también con la mirada de las mujeres, su propia impronta y demás dentro de UPLA, mencionarnos un poquito, a ver. Bueno, las mujeres hoy día tienen un rol muy importante dentro de sus partidos. Han ido adquiriendo lugares de poder que se lo han ganado a pulso. Estamos en una sociedad, la verdad, que bastante machista. Yo no soy una persona feminista, menos en el feminismo radical, pero yo creo que las mujeres y los hombres tienen capacidad y características distintas, pero que se pueden complementar y trabajar en equipo en conjunto. Dicho eso, yo creo que las mujeres cada día han adquirido más experiencia y más apoyo dentro de sus mismos partidos. Y eso les ha permitido llegar hoy día a que tenemos, bueno, vamos a tener muy prontamente, yo creo, presidentas de república dentro de nuestra red de mujeres también. Tenemos a Delsa Solorzano, que fue candidata, digamos, a la presidencia de Venezuela. Sabemos lo que pasó. Venezuela siempre ha estado intervenido este último tiempo, lamentablemente, pero Delsa fue una tremenda precandidata presidencial. Y también tenemos otras senadoras dentro de la red, diputadas, alcaldesas. Tienen distintos nombres los cargos en los países. Algunas son intendentas, en otras partes se llaman gobernadoras, pero la verdad que la red ha hecho un esfuerzo enorme en reunir a estos grupos de mujeres, capacitarlas y potenciarlas a través de la UPLA con la unión con Hans Seidel. En ese sentido también uno esperaría que esta alianza entre el Partido Colorado, UPLA, Paraguay, el resto de la América Latina, inclusive también los grupos políticos o grupos parlamentarios, inclusive también de Europa, se vaya reforzando y afianzándose. Sí, de hecho ahora el 11 de noviembre, la próxima semana, el directorio de UPLA con los presidentes de los 29 partidos estamos invitados a España a través de la Fundación Reforma 21, que es del PP, de la nueva fundación del PP, que antes se llamaba Libertad y Concordia, justamente para afianzar estos lazos, y el Partido Colorado obviamente va a tener un lugar principal. La verdad que Paraguay, como dijo Santiago Peña en su discurso de Asunción, en el que pudo estar presente el 15 de agosto, él dijo el resurgir de un gigante, y la verdad que lo que está haciendo es hacer resurgir un gigante, y yo creo que Paraguay va a ser un gigante prontamente, no solamente con las conexiones en tecnología, la conectividad a través del tema bioceánico, del tema comercial que está viendo, sino muy, muy importante el tema que está viendo en educación. Y en la educación en la primera etapa, que yo hace poco rato atrás, en el evento central, estuve en un diálogo con el ministro Luis Ramírez, y la verdad es que lo que están haciendo en Paraguay es tremendamente importante. La comprensión lectora a temprana edad va a hacer de que tengamos personas pensantes con argumentos de adultas, que les sea más fácil, que tengan un pensamiento crítico, que desarrollen un pensamiento crítico. Y la verdad que es un problema que existe en todo el continente, pero Paraguay lo está atacando muy, muy, muy bien, y también con muchas armas y muchas herramientas, y una de las prioridades dentro de estos 4 años y medio que le quedan al ministro Ramírez, y unas prioridades también de Santi Peña. Recordemos que nosotros lo supimos, que Santi Peña asume el día 15 y el día 16, 17 ya estaba con niños al día siguiente, leyendo cuentos, porque está muy involucrado como en lo que gesto es político como un gesto de mucha relevancia, importante, muy, muy relevante, y también de la importancia que tiene la educación. La educación en un país hace los países de mañana, ¿verdad? Hacen crecer los países. Entonces yo creo que Paraguay va por un muy buen camino, y yo creo que lo que están haciendo
Y este gobierno, esta visión que tiene Santiago Peña con su juventud, con sus estudios y con su red de conexiones, porque Santiago Peña es conocido de mucho antes. Yo te digo que en Chile, él cuando fue ministro de Economía, en Paraguay era ministro de Economía en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, entonces en Chile se conoce a Santi Peña y se le destacaba por ser una persona muy seria, muy capaz. Así que estoy muy contenta que él sea presidente hoy día de Paraguay y muy contentos de que nos reciban como UPLA. Y estamos contentos también de recibirlos, obviamente. Finalmente, vicepresidenta Ortega, a ver, cuéntenos, ¿cómo está la cuestión en Chile? ¿Cómo ven ustedes la proyección en el tiempo? A ver, nosotros tuvimos una asamblea constituyente fallida, lo que provocó un rechazo del folleto, como le decimos nosotros. No era una constitución, era un folleto que muchos le llamamos el mamotreto porque era una cosa que no tenía pies ni cabeza. Y eso fue rechazado el 4 de septiembre con amplia mayoría, un 62%. Un 62% de Chile se levantó a decir que no. Entonces hubo un nuevo proceso y ese nuevo proceso termina con un plebiscito el día 17 de diciembre. Y hoy día la cosa está 50-50. Tú me dices, los partidos que son de centro derecha están por la opción a favor, y el gobierno se ha mantenido un poco a ver, duditativo. No ha querido dar su postura porque ellos saben de que si gana a favor, que pierden ellos. Claro. Absolutamente. O tomarlo como bandera para no, sabiendo que estamos puede ser una derrota, ¿verdad? Sí, política. Absolutamente. Y estamos con un presidente con un 28% de aprobación. Muy bajo. Entonces, lamentablemente, a todos nos gusta que le vaya bien a nuestro país. Yo quiero que le vaya bien a Chile. Pero hoy día no están las condiciones y no están las capacidades, lamentablemente, lo que se ve de liderazgo del presidente Boric. Y espero que termine su mandato bien. Deseamos lo mejor, pero la verdad que es muy difícil con alguien que, como te digo, no sentimos que tiene las capacidades de liderazgo para poder terminar de la mejor manera. Pero sí queremos que termine porque es democrático, él fue elegido democráticamente, así eso se respeta. Nosotros somos un país que respeta la libertad y la democracia, así que por lo tanto son valores que nos vamos a llevar hasta el final. Pero está complejo, su escenario está complejo. Nosotros hemos tenido baja inversión, tenemos inflación, no comparado con nuestros vecinos argentinos, obviamente, pero tenemos un nivel de inflación que antes no teníamos, tenemos un nivel de desempleo que ha ido creciendo, y eso es cuando se presenta una inestabilidad en el país. Cuando hay inestabilidad en el país y hay indecisiones, los inversores corren menos riesgo. Entonces no van a ir a invertir a nuestro país y eso nos afecta, digamos, en todo. Así que esperamos de verdad que se apruebe la nueva Constitución, porque también cierra un proceso. Claro, como un capítulo, digamos. Cerramos un capítulo, si no vamos a tener en 10 años más, Dios lo que era, un nuevo octubrismo que nos hizo mucho daño como país, nos dañó como sociedad. Y nosotros queremos una sociedad más justa, más equilibrada, y queremos una nueva Constitución que sea buena y que sea lo mejor para Chile. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿sí? No, gracias Felipe, a ti. Un abrazo a todos. Gracias. El ministro de Educación, Luis Ramírez, también fue uno de los opositores. Formó parte del encuentro anual de la UPLA, liderando un panel sobre educación como base para todo proceso de desarrollo. También se refirió a la educación como eje central del gobierno de Santiago Peña y que la misma pueda sentar las bases para los próximos 10 años a nivel país e incluso regional. Asamblea de UPLA, el ministro de Educación, Luis Ramírez, acaba de dar una ponencia. Ministro, ¿cómo te va? Antes que nada, gracias por tu tiempo para GEM. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes y realmente disfruté mucho de este panel, de esta conversación sobre educación. Educación y desarrollo, ministro, ¿cómo se vincula un poco al respecto? ¿Cuál es el abordaje que diste? Mira, la educación siempre ha sido una institución que vino para colaborar con el desarrollo. Fíjate que es la única institución que logró que una persona progrese en la escala social. Porque en la antigüedad, el que nacía en la pobreza, moría en la pobreza.
es a partir de la educación que el que nacía en una condición como producto de su instrucción, formación y capacitación podía ascender en una escala. La ascensión social. Sí, la educación tiene ese poder. Últimamente eso está un poquito restringido o se ve complejizado, pero básicamente lo que expusimos es la necesidad de recuperar una educación que vuelva, entendiendo las necesidades de este tiempo, a lograr que los que terminan la escuela puedan seguir progresando después, ya sea en el sentido universitario, en el mundo del trabajo. Y lo que hablamos es de cómo lograr eso, porque muchos de esos aspectos están en la escuela, pero muchos no están en la escuela hoy por las condiciones que vive nuestro pueblo, que viven nuestras distintas ciudades. Entonces, ahí hay factores asociados como alimentación, por ejemplo. Es clave porque una persona que no se alimenta, que no come, que no tiene los nutrientes suficientes, la escuela es prácticamente un lujo. Es decir, llega ya con un cerebro que no tiene las condiciones para poder desarrollar todo el potencial y la educación puede hacer poco. Entonces, estuvimos repasando un poco esos factores y cómo cuando vamos a invertir en educación, la clave, por lo menos lo que está diseñado desde el gobierno de Santiago Peña, es ver todos los factores que potencian y posibilitan la educación, como la alimentación, los kits escolares, la mejora de las infraestructuras, es decir, generar las condiciones para que después pueda existir el aprendizaje. Eso que mencionaba respecto de la administración de Santiago Peña también se vio un poco en la jornada de anoche en la ANR, de vuelta y la mirada sobre todo como elemento fundamental para la educación. Primer día de gobierno, primer gesto, digamos, público, primer acto público fue ir a leer un cuento en una escuela. Eso nos muestra la línea, eso nos muestra cuál es la intención de este gobierno liderado por Santiago Peña, en donde para él la educación es central. No solo para este periodo, sino la educación tiene que ser el eje central de los próximos 10 años, y no solo para Paraguay, porque lo hemos hablado. Latinoamérica necesita recuperar, porque te voy a decir la cifra de Paraguay, 8 de cada 10 no comprendemos lo que leemos, pero en América, 5 de cada 10. Es decir, este tema que estamos abordando desde Paraguay es un tema que va a ser más tarde o más temprano abordado por toda América, por América del Sur. Por lo tanto, todo lo que hagamos incluso desde este gobierno y para este país, de alguna manera es importante empezarlo a compartir también con otros países y a enriquecernos de lo que otros países están haciendo bien y a también nosotros mostrar lo que estamos haciendo bien para lograr disminuir esa brecha en la comprensión lectora. En ese sentido también valorar la UPLA, la Unión de Partidos Latinoamericanos, como una plataforma para desarrollar justamente esta ponencia, ¿verdad? Por eso que es tan interesante poder juntarnos con legisladores, de otros partidos, de otros países. Ha venido gente que incide realmente en la formación de políticas públicas en los distintos países y es muy bueno escucharnos. Y escucharnos todos para sacar conclusiones y para poder tomar muchas veces caminos que otros ya recorrieron que son más eficaces. Y en ese sentido también aportar. Por eso hay que festejar y celebrar este encuentro y creo que es importante porque nos va a permitir hacer un tejido mucho más grande y nos va a permitir tener una América por lo menos mucho más sólida que pueda seguir creciendo. Yo particularmente creo que América Latina, en particular América del Sur, es un poco el pulmón del mundo, ¿verdad? Hay continentes que ya están en una etapa de renovación y no han encontrado la suficiente energía, fuerza y juventud para renovarse, y esa pujanza, esa fuerza, esa orientación y ese sentido está puesto aquí en América del Sur. Por lo tanto, si atinamos como América, como bloque, a ponernos fuerte en educación, creo que vamos a dar, va a ser el despertar de un gigante no solo paraguayo, sino de todo lo que significa esa visión de América. ¿Cómo no mencionar aquello, el desarrollo, cuando estabas también dando tu ponencia en el sentido de una escuela o la secundaria que realmente quite o saque a la sociedad chicos que ya tengan una base sólida, con capacidades, con talentos aprovechados? Así mismo, fíjate vos, decía yo, ¿quién va a mantener un proyecto, cualquiera sea el empresarial o cualquiera, social, que después de 12 años su resultado es 0?
Y hoy en algunos casos, de algún sentido, en la escuela está pasando eso. Es decir, el joven termina y el mismo joven no tiene posibilidad de seguir en una universidad, no encuentra posibilidad de trabajar, pero no porque a veces no haya trabajo, sino porque no está preparado para. Ahí es donde tenemos que hacer un ajuste en la mirada y tratar de que esos 3 últimos años le ayuden al joven a entender su vida, a desarrollar su vocación, pero sobre todo también a insertarse útilmente en la sociedad. Útilmente no en el sentido mercantilista, es decir, usemos una mano. Útilmente significa una persona feliz, una persona desarrollada, una persona que sabe lo que quiere, una persona que hace y puede definir y decidir su futuro. Eso es lo que buscamos como resultado de los 3 últimos años. Y ahí hay modelos como la educación dual, por ejemplo. Me contaba con los amigos de Dominicana que hicieron un modelo parecido, pero le llamaron de desarrollo social. Es decir, ahí es donde tenemos que poner de nuevo el acento para poder lograr esta incorporación eficaz a la vida de los chicos que terminan la escuela. Es interesante la conexión que nos plantea el ministro de Educación, Luis Ramírez, respecto de escuela, secundaria, desarrollo, pero en realidad una persona feliz, ¿verdad? También está muy conectado, eso es lo que planteaba también el presidente Santiago Peña, con aquel vamos a estar mejor, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y ese es el sentido de estar mejor, es ser personas felices. ¿Y cómo somos felices? A partir de desarrollarnos, a partir de desarrollar nuestro potencial. Y nuestro potencial solo lo podemos desarrollar si tenemos una estructura que nos muestra los distintos caminos de la vida, es decir, la parte teórica, pero también una parte práctica de aquello que quieras emprender. Entonces, inclusive decíamos, y las personas que quieren seguir las ciencias duras y que tengan un énfasis, las personas que quieren seguir ciencias sociales tienen su énfasis, es decir, las personas que tienen que quedarse o quieren quedarse en el campo, en el cultivo o en la ganadería, también puedan hacerlo. Eso es apuntar a la felicidad. Ministro, gracias. Un placer. Este fue Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación, en su participación en la Asamblea de UPLA. Pablo Velázquez es el presidente de la Fundación Reformismo 21 de España, una novedosa organización dependiente del Partido Popular de España. Busca ayudar al partido en particular a mejorar su contenido a través de la discusión y debate de diversos temas, sin buscar polarización, sino más bien una pluralidad para escuchar a todos los sectores de la sociedad. Él es presidente de Reformismo 21, la fundación que está justamente apoyando en algunas cuestiones, en varias cuestiones al Partido Popular de España. Pablo, ¿cómo te va? Un gusto. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. A ver, Pablo, contanos un poco qué hace la Fundación Reformismo 21, cuáles son sus áreas de influencia, su vinculación con el Partido de España, con el Partido Popular. Muy bien. Reformismo 21 es una fundación muy nueva, tiene 6 meses de vida y es un spin-off del Partido Popular. El propietario de este producto nuevo llamado Reformismo 21 es el Partido Popular, que lo que pretende es acercarse a la sociedad civil y tener una herramienta para acercarse a los jóvenes, para acercarse a gente que a veces acercarse a un partido político le puede dar un poco de aprensión y prefiere un ámbito como más abierto, que es lo que nosotros somos. La gente que estamos en Reformismo 21 no somos cargos del Partido Popular, somos normalmente gente que venimos del mundo de la empresa, del mundo de la academia y que pretendemos básicamente ayudar a modernizar el contenido del programa. Lo que queremos es ir actualizando, ayudar al Partido Popular a mejorar sus contenidos a través de la discusión y el debate sobre diferentes temas. Porque en otros países se conoce como un tanque de pensamiento. Exacto. Interesante el modelo que están adoptando entonces en España con Reformismo 21 del Partido Popular, que dio como una oportunidad también de nuevas conexiones con tal vez segmentos del electorado. Correcto. La idea que tiene nuestro presidente Feijóo, el presidente del Partido Popular, es una idea muy de que el partido sea muy amplio, que pueda sentirse cómodo gente de amplio espectro. No pretende ser un partido polarizado, sino al contrario, pretende de alguna manera reflejar la pluralidad que tiene nuestra sociedad. Y en ese sentido veía en Reformismo 21 una herramienta de acercarse a un ámbito, a un público mucho más amplio y de escucharle. Al final, los jóvenes sois, que tú eres mucho más joven que yo, los jóvenes traéis ideas nuevas, traéis enfoques nuevos que tenemos que ir incorporando a nuestra obra. ¿La vinculación con UPLA cómo se da? A ver, desde siempre el Partido Popular ha tenido mucha vinculación con UPLA como
alguna manera asociación hermana, igual que estamos en el Partido Popular Europeo, que es un poco la asociación de todos los partidos populares en Europa, pues UPLA era como el lugar natural en el que nos encontrábamos. Normalmente venían tanto del partido como de la fundación. En este caso, del partido no han podido venir porque estamos en un momento en España especialmente crítico. Muy complejo. Exactamente, políticamente, y he venido yo por parte de la fundación. Mencionaste la palabra polarizar en algún punto. Ajá. O sea, esa mirada un poco que tiene Feijóo al respecto de un partido mucho más amplio, una mirada un poco, una construcción más colectiva. En España hay como mucha tirantea respecto de eso, hay como nuevas vertientes. Vox vino un poco de esa manera a polarizar la cuestión, digamos, Eso es. y llevar un poco más a la derecha, incluso algunas plataformas y demás. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que nuestro enfoque es que España lleva desde la crisis financiera, prácticamente desde el año 2009, un poquito más, no ha crecido la renta per cápita, la riqueza de la gente, el bienestar de la gente no ha crecido en estos 12 13 años. Han pasado muchas cosas, es el COVID, pero la realidad es que si yo miro cuál era la renta per cápita... Ha pasado Sánchez. Ha pasado Sánchez, efectivamente, ha pasado Sánchez. Ni más ni menos que ha pasado Sánchez. Pero en estos años no hemos crecido. Y lo que entendemos es que este país, España, necesita crecer y necesitamos mejorar el bienestar. Y para esto hace falta hacer reformas, porque las cosas hay que mejorarlas, y nuestro sistema educativo hay que mejorarlo, y nuestro sistema productivo hay que mejorarlo, y estas reformas necesitan consenso. Por eso nosotros somos partidarios de, y es un poco la línea que estamos intentando, para conseguir estas mejoras, estas reformas que sean duraderas, necesitamos el consenso de un amplio espectro, y por eso no queremos jugar a polarizar, queremos jugar a generar ese amplio espacio. Porque pensamos que es la única manera de generar, como ocurrió en el pasado. Si uno mira lo que se hizo en los 80 en España, con los pactos, sí. En los pactos de la Moncloa, lo que se hizo en aquel momento, lo que era el Partido Popular de entonces, que era la UCD, pues precisamente fue eso, generar unos amplios pactos con todas las fuerzas políticas para empujar una serie de reformas que eran necesarias. Ahora pensamos que ha llegado el mismo momento, que es el momento de empujar esto, y nos apena mucho que por parte del Partido Socialista estén claramente en otra dinámica. Ellos piensan que polarizar les va bien, les va muy bien que exista Vox, porque de alguna manera divide los partidos de la derecha, y pueden seguir gobernando, aunque sean en condiciones muy precarias. ¿Cómo ves la cuestión en Paraguay? Te ha tocado estar anoche en el Partido Colorado, en la ANR. ¿Cómo has visto eso? ¿Cómo es esa experiencia para usted? Claro, para mí es la primera vez que estoy en Paraguay, pero Paraguay y me está encantando, me está gustando mucho. Y no solo porque estéis aquí, sino de verdad, me está pareciendo un país muy interesante. En cuanto, también es mi primer acercamiento al Partido Colorado. Ayer tuvimos esta reunión allí en su sede central. Impresionante la capacidad de movilización. Y yo llamaría la atención, uno, la juventud de sus líderes. Esto augura mucho futuro al final y mucha conexión con la propia población. Y después un gran interés, me llamó también la atención, que en los discursos, por luchar contra la desigualdad. Que fue lo que mencionó Horacio Cartes, justo antes del presidente. Exactamente. Y me llamó la atención el que citara que desde un partido a veces de centro-derecha pensamos que la desigualdad es como no es nuestro cometido, es más como... parece una parte de la agenda. Exactamente. Y en cambio aquí me llamó la atención que fue central, es decir, que la lucha contra la desigualdad, y se ve por la percepción que tuve del presidente y el vicepresidente, poco que pude comentar con ellos, una preocupación por conseguir soluciones reales. No quieren lo que diríamos en España el bullshit, no quiere decir hacer palabras y discursos, sino realmente quiere solucionar problemas. Entonces yo, la verdad, os auguro con buenos líderes, gente joven, buenos líderes y los objetivos claros, la verdad es que el futuro es muy prometedor, ¿no? Este fue Pablo Vázquez, presidente de Reformismo 21, la fundación que le da soporte al Partido Popular Español. El ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, también formó parte de la Asamblea Anual de la UPLA, a través de una fructífera charla sobre las oportunidades económicas que tiene el Paraguay y también Latinoamérica. En la ocasión también se analizaron ciertas amenazas en la región, como políticas populistas en el ámbito económico que a la larga pueden generar problemas, y si no hay soluciones para la ciudadanía, esto puede impactar negativamente y poner en riesgo la democracia de un país. Fue una charla muy interesante en este tema que nos apasiona y que reviste una importancia fundamental, ¿verdad?
Y tenía que ver, como lo mencionaste, con las oportunidades y las amenazas que vemos, no solamente en Paraguay, sino en la región, ¿verdad? Entonces tocamos temas que generalmente giran o parten de la base de lo económico, ¿verdad? Y de cómo, si los gobiernos no encuentran soluciones a los problemas económicos de la gente, se crea un caldo de cultivo que pueden resultar en amenazas a la democracia. De hecho, fue un tema recurrente la cuestión de los populismos. Se habló mucho de eso en otros, como también con modelos en otros países y demás. Y me llamó la atención un gesto que hiciste en la charla cuando comentabas en reuniones de gabinete y demás. El presidente de la República, Santiago Peña, menciona aquello de traerle tranquilidad a la gente y habla del bolsillo, ¿verdad? Aquello de eso que la gente tenga plata en el bolsillo, ¿verdad? Como una cuestión casi aspiracional, ¿verdad? Y que es así, vos sabés que el presidente de la República es un economista con mucha experiencia y toda su gestión de gobierno gira en torno al eslogan "vamos a estar mejor", pero vamos a estar mejor no son simples palabras, sino es una realidad que tiene que plasmarse en el bolsillo de la gente. La gente está mejor cuando está bien económicamente. Cuando vos estás bien económicamente podés pagarte un techo para tu familia, una buena educación y salud, ¿verdad? Entonces esa es la consigna que él dirige y baja a los ministerios. Tenemos que estar mejor, pero con acciones reales que bajen economía y dinero en el bolsillo de la gente. Este planteamiento que hiciste recién es interesante cuando de alguna manera vinculás un par de factores. Vinculás las promesas de campaña, vinculás también el hecho del factor económico como un factor de tranquilidad para la ciudadanía en general. Y de vuelta ya una vez en gestión, o ya digamos la parte, ya como en estado de gobierno, de parte del gobierno de la administración de Peña, es que son políticas públicas transformadas concretamente para el beneficio de la gente. Está todo conectado y habla muy bien también en el sentido de que la democracia finalmente se asegura también de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando un candidato cumple sus promesas de campaña, el primer aseguro, el primer gran candado que le pone a los aventureros, a los eventuales populistas y demás, ¿verdad? Es así, hay un economista famoso norteamericano de la época de los 70 y 80 que decía no existe almuerzo gratis. Para obtener ese beneficio económico y ese bienestar hay que trabajar. Y en eso el sector privado tiene que tener la cancha bien en condiciones por parte del gobierno. Hay que dar espacio a la iniciativa privada, desburocratizar el país, hacer que sea fácil dotarle de infraestructura para que la gente pueda, incluso desde el Ministerio de Industria y Comercio, trabajar en un orden formal, ¿verdad? Todas cosas que hacen con que la iniciativa privada se mueva y la gente pueda prosperar a través de comercio, servicios, negocios y pueda traer pan a la casa y prosperidad. Interesante la presencia del ministro de Industria y Comercio en la asamblea de UPLA. Se dio de esta manera también una charla que tuvimos con él. Finalmente, ministro, contanos tus primeros próximos 100 días, una evaluación, acciones concretas que se han hecho, 2 o 3 ejes que hayan hecho en tu gestión, digamos, como ministro. Te comento 5 ejes fundamentales de estos primeros 100 días que en realidad estamos llegando a los primeros 100 días y estamos ya identificando lo que tenemos que hacer para esta hoja de ruta. Un tema muy importante que se habla poco es el tema de las MIPYMES. Emplean el 70% de la mano de obra en el país, entonces hay que dotarle de formalidad. La MIPYME hay que dotarle de formalidad, que trabajen con acceso a crédito. Hoy día están trabajando a niveles usurarios y eso es imposible. El otro gran tema, como eje fundamental del ministerio, son el acceso a los mercados. El ministerio tiene a través de Rediex la responsabilidad de carne a Taiwán, a Estados Unidos, buscar mercados a nuestros productos. Fíjate lo que está pasando con la exportación de banana. Se cerró Argentina por los problemas de Argentina y se quedaron sin mercado. Ese tipo de cosas. El otro eje fundamental que trabajamos con otro ministerio de infraestructura. No podemos tener una economía saludable si no tenemos tendido eléctrico, energía que llega a las industrias, rutas para sacar nuestros productos, la hidrovía, para embarcar en barcazas nuestros productos de exportación. Entonces, eso también es una cuestión fundamental. La desburocratización a través de todo el ministerio y de hecho todo el Estado, ¿verdad? Hoy día anunciábamos, por ejemplo, la simplificación de los procesos en la exportación de maquila, que es un rubro
extremadamente importante para el Paraguay, casi $1 billón por año. Y el último eje que yo creo que también hay que hacer hincapié es transparencia en la gestión. Ha sido la charla con el ministro Javier Jiménez de Comercio, justamente representando a uno de los representantes del gobierno del Paraguay en la asamblea de UPLA. Ha tenido una charla respecto a la economía y demás. De este modo cerramos este completo resumen de la Asamblea Anual de la Unión de Partidos Latinoamericanos que se desarrolló en nuestro país.